Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Padre, que nos has permitido reunirnos aquí en tu casa. Estamos llenos de gozo y alegría. Estamos esperando, Señor, esta palabra, porque trae la verdadera esperanza, la verdadera felicidad y el gozo a todo ser humano. Pero también inmersa dentro de esta palabra, también hay un mensaje muy profundo, Señor, y unas advertencias letales también. Por eso te pido que abras nuestro entendimiento, tanto los que estamos aquí como los que están en casa, como los que nos van a escuchar a través de la predicación posteriormente, para que esta porción de la Biblia llegue profundamente y golpee nuestra alma, de tal manera, Señor, que como dice tu palabra, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Su pueblo dice, amén. Ok, entonces ahora sí, mis hermanos, vayan a Lucas capítulo 2, y yo quiero iniciar con algo que encontré de un predicador, en la cual yo estoy de acuerdo. No sé si ustedes van a estar de acuerdo ahorita o no, pero dice así: Dios no puede darnos paz ni felicidad aparte de Él, porque tal cosa no existe. Va de nuevo. Dios no puede darnos paz ni felicidad aparte de Él, porque tal cosa no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siempre andamos afanados, aún siendo cristianos, buscando la paz, la felicidad, el contentamiento, el gozo, en fin, o sea, sobre muchas cosas, y Él no puede darnos eso, que no sea Él, que no sea la parte primordial de Él. Por eso dice, tal cosa no existe, por eso Dios no nos la puede dar. Un humano sí nos puede dar felicidad. Una esposa, un esposo, unos hijos, dinero, nietos, en fin, sí, pero no se compara, ni se comparará jamás con el gozo, la alegría, la paz, el amor que proporciona Él, que está por encima de todo. Y esto hay que vivirlo, hermanos. No nada más vertirlo, sino verdaderamente empezar a vivirlo. Y ahí es donde el cristiano verdaderamente hace un compromiso con Dios, solo por hoy, pero para toda su vida, para lo que le reste de vida. Entonces, una vez aclarado esto, entramos a esa parte fundamental de esta porción. Váyanse ustedes al versículo de Lucas 2, del 21, vamos a ver la primera parte, bueno, no la primera parte, sino esta porción del 21 al 24, ¿sí? Y voy a citarla. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que nos dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Ok? Eso es lo que dice la porción del 21 al 24, hermanos. ¿Sí o no? Perfecto. Vamos a ver algo muy importante aquí, porque cuando hablamos de circuncidar, ¿sí? Cuando hablamos de la circuncisión, a veces tenemos poco conocimiento de lo que es esto, en relación a lo que significa en lo espiritual, porque sabemos que la circuncisión es la parte que separan del pene, el prepucio se llama, María Esther, ¿sí? Lo cortaban y nosotros tenemos entendido que era por algo, ¿quién sabe? En el pueblo de Israel.
¿Ustedes saben, hermanos, los dos que están ahí cuchicheando? No, ok. Esto se hizo para que Jesús pudiera cumplir todos los aspectos de la ley, dice aquí. Si ustedes van rápido a Levítico 12, vámonos a Levítico 12. Levítico 12. Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12, en el versículo 2. 12:2, cito. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Al 8º día, la carne del prepucio del niño será circuncidada. Esta era la ley. Y de esa manera dice que también muestra que José y María eran padres verdaderamente devotos y obedientes. Ellos obedecieron el mandato de Dios en la ley, y así que Jesús también obedeció. Circuncidar, hermanos, está la palabra ahí, ¿verdad? Van a circuncidar. Los días de purificación, dice que las ceremonias de circuncisión y purificación fueron necesarias para un recordatorio de que todos absolutamente nacemos en pecado, ¿recuerdan? Y esto lo avala un salmo. ¿Quién recuerda? Donde dice: en pecado me concibió mi madre. Salmo 51. Acuérdense, en el versículo 5. No vayan ahí ahorita. Pero recuerden que ese salmo nos avala que en pecado fuimos concebidos. Ok. Y luego dice aquí: ¿Jesús pudo haber sido excusado de esto? ¿Sí o no? Claro, ¿por qué? Porque él no tenía pecado. O sea, la circuncisión, aparte de que era una ley de que eran del pueblo judío y que pertenecían a Abraham, la idea primordial era que nos recordara esa circuncisión, que todos habíamos nacido en pecado, ¿ok? Como él no nació en pecado, él pudo en un momento determinado no haber sido circuncidado, ¿estamos de acuerdo? Mas sin embargo dice que haber sido excusado por no nacer en pecado. Sin embargo, lo vemos como inclusive como un bebé que tenía 8 días de nacido, se fue identificando con nosotros. ¿Cómo qué? Como pecadores. Se fue identificando. Como también lo hizo más tarde. ¿En qué otros aspectos? En la cruz, pero hubo uno antes también. El bautismo. Ok. Muy bien. Ahora, cuando los días de la purificación de ellos terminaron, Jesús se identifica con los pecadores. Fíjense bien, esto es algo que nosotros debemos de conocer del nacimiento, porque Él nos ha dado la revelación y nos ha dado el entendimiento para comprender muchas cosas. Por eso yo les preguntaba si alguna vez habían oído esta historia, porque esta historia es una historia de Navidad, es una historia de la Natividad, es una historia que encierra, como pueden ver ustedes ahorita, que desde bebé Cristo se fue identificando con nosotros y empezó a identificarse con los pecadores, incluso de bebé. Y luego, el lugar de la purificación, Lucas hace que se aplique tanto a María como a Cristo, pues el pronombre de ellos no puede ser ninguna referencia para José, es para ellos. Porque él no conoció pecado y nunca conoció pecado. Ya se encontraba en su circuncisión hecho pecado por nosotros. No estuvo ni 8 días en este mundo hasta que comenzó a ser contado entre los transgresores. El hijo primogénito de María
fue un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Es cierto? ¿Ok? Muy bien. Pero antes de cumplir una semana comenzó a cargar con los pecados de muchos. Se empezó a dar esa situación, mis hermanos. Porque muchos decimos en la cruz, ¿ya se dieron cuenta desde dónde? ¿Ya se dieron cuenta de la importancia que tiene ese bebé desde ese entonces? Como dice, así como él comenzó en el templo ese día, continuó todos los días, todos los benditos días, llevando una vida de vergüenza, de rechazo, de oprobio, porque esa fue la vida de Jesús. Ok. Ellos llevaron un par de tórtolas, lo leímos, ¿verdad? Un par de tórtolas o 2 palominos. Levítico 12 ordena que en el nacimiento de un hijo se ofreciera un cordero como parte de la ceremonia. Eso era lo que ordenaba Levítico. Sin embargo, permitía que se ofrecieran 2 tórtolas si la familia no podía presentar un cordero. La ofrenda de las 2 palomas en lugar del cordero, y la paloma fue técnicamente llamada la ofrenda, ¿de qué se imaginan? De los pobres. José y María no eran adinerados, no podían llevar un cordero, entonces tuvieron que llevar unas tórtolas. Esto sugiere que todo esto sucedió antes de que vinieran los famosos sabios, ¿no? María y José no habían regresado a Jerusalén después de haber sido advertidos por el ángel y no habrían ofrecido solo 2 pájaros después de recibir los regalos de los famosos Reyes Magos, ¿no? Porque ¿qué le llevaron a Jesús? Incienso y mirra. Ellos cuando tuvieron ya la ofrenda del oro, pues ya tuvieron ahora sí que una entrada, por decirlo así, ¿no? Ahora vamos a ver del versículo 25, regresemos ahí, no quiten su separador de Lucas, regresamos a Lucas, versículo 2, y ahora vamos a ver de la porción del versículo 25 al 32. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Vamos a ver del 25 al 32. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Ahí está el nombre del personaje de esta historia. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. 27. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya, y se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos su salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ese es Simeón. Este hombre ya era grande. Este hombre se le había dado una promesa. ¿Sí se ve ahí, hermanos? Le había dado una promesa al Señor, que no moriría hasta que tuviera, no en sus brazos, dijo, hasta que viera al Cristo. Y dice la porción de la palabra que ese día, cuando iban a llevar a Jesús, ¿a qué lo iban a llevar? Dijimos. ¿Pero para qué? Para la presentación, ¿sí?, de Jesús, ¿sí? Algo que luego hacemos aquí en la iglesia cuando alguien trae a su hijo, a su hija, y lo presentan, y se comprometen los padres a
educar a ese niño conforme a la ley de Dios, a formarlo como un hombre o una mujer cristiana. ¿Sí? No están haciendo un ritual, están haciendo una presentación y un compromiso. A eso habían ido José y María. Y entonces este hombre estaba ahí y movido por el Espíritu Santo. Dice aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, dice, ¿no? ¿Cierto? Ok. Él esperaba todos los benditos días de su vida que se cumpliera esta promesa. Y ese día el Espíritu Santo habló a su vida. ¿Cómo debemos nosotros reflejarnos con Simeón, hermano? ¿Cómo estamos gozosos ahora? Porque Simeón representa para nosotros esa situación de que nosotros primero, ¿qué pasó con nosotros? No nos pasó igual que a Simeón. Simeón, si ustedes observan este hombre, dice que el Espíritu Santo estaba sobre de él. Si el Espíritu Santo estaba sobre de él, este hombre había nacido de nuevo. No se sabe cuándo, no se sabe a qué horas, no se sabe en qué momento de la historia bíblica, pero este hombre había nacido de nuevo. Le había sucedido lo que a nosotros nos sucede antes de conocer a Jesús. Tuvimos que nacer de nuevo, ¿de acuerdo? Tuvimos que nacer de nuevo para que pudiéramos ver esa promesa también en nosotros. Porque antes de eso, nosotros no teníamos a Jesús. Teníamos un ídolo, ¿de acuerdo, hermanos? Y por esa razón, hoy nosotros vemos cómo yo me puedo reflejar en Simeón. Por eso cuando leemos la Biblia y observamos la aplicación que tiene hoy para mi vida, o sea, para él fue un gozo que por medio del Espíritu Santo físicamente lo vería. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Hoy nosotros tenemos que morir físicamente para poderlo ver a él físicamente. O sea, cambian ciertas circunstancias, pero la esencia es la misma. Ahorita nosotros no podemos ver a Jesús. Ahorita nosotros no podemos estarnos engañando con que, ay, sentí y sentí. No, hoy para nosotros es una realidad en donde corroboramos que Jesús está en nosotros vía Espíritu Santo en la manera del cambio de nuestra vida. Es como nosotros corroboramos todos los días que realmente somos justos, piadosos, apasionados, que realmente, verdaderamente comprendemos que Dios no puede darnos paz ni felicidad aparte de Él, porque tales cosas no existen, porque no hay nada que nos deslumbre, porque no hay nada que nos impresione más que no sea nuestro Señor. La gente nos toma como algo de fanatismo, pero para nosotros es una realidad centrada en la parte cristocéntrica de toda nuestra vida. Hoy en este momento que estamos aquí recibiendo esta palabra, no estamos haciendo ningún ritual de Navidad, no estamos haciendo ningún ritual de prender velitas que les decía yo ese día, ¿no? Y traer a la gente con engaños para que hagan y deshagan. Somos muy pocos los que estamos en este momento aquí. Por eso yo les decía, ¿qué pasa con aquellos que no ponen atención a lo que debe de ser la palabra de Dios? Todos los benditos días él iba al templo. Había por ahí otro personaje que vamos a ver, que ahí dice Ana. Pero él, hermano, dice que esperaba la consolación de Israel. Simeón pudo haber sabido que había rumores sobre la venida del Mesías. Y no nada más rumores, sino eran promesas que habían hablado los profetas del Antiguo Testamento. Mas sin embargo, ¿qué lo movió a ir a él? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, le dijo el Espíritu Santo, estaba sobre él. No fueron las promesas de los profetas, porque se nos pudo haber olvidado, ¿no? Nosotros alguna vez leímos algo y de repente te pregunta el pastor, otra gente, y dices, ay, no me acuerdo, ¿no? Pero lo que no se nos debe de olvidar es que el Espíritu Santo mora en nosotros como no se le olvidó a él.
O sea, sino el Espíritu quien lo llevó al templo ese día. Simeón era un hombre que sabía cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Él lo sabía. Él escuchaba la voz. ¿Cómo escuchas tú la voz del Espíritu Santo cuando te dice, haz lo que tienes que hacer? Haz lo que, cómo la escuchamos, cómo lo hemos observado, cómo lo hemos estudiado el día de hoy nosotros, cómo somos guiados por el Espíritu Santo. Esa es la pregunta, porque él fue guiado por el Espíritu Santo tanto para escuchar las promesas de Dios como para ser incitado a ir al templo en el momento adecuado, en el momento oportuno. Conforme a tu palabra, dice aquí, Simeón ahora tenía la paz de ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Porque han visto mis ojos tu salvación, dice, las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos. Hermanos, nuestros ojos ahora, nuestro ser entero, ha visto la salvación de Dios, sabe cuál es la salvación. Sabes que en el momento que estás orando, puede ser en la mañana, en la noche, lo primero que musita tu voz, tu boca, tu interior es gracias por la salvación, Señor. No hay otra cosa más grande por lo cual yo te pueda agradecer. Sabemos que la salvación es de Él, no proviene de nosotros, pero gracias, Padre. Gracias porque ahora puedo morir en paz. Gracias porque ahora en el momento que tú dispongas no hay temor. No hay temor de dejar de decir, ay, ¿y qué va a pasar con la iglesia? No, o sea, por ahí yo recuerdo que en esos momentos que estábamos pasando por la crisis de la enfermedad, era uno de los temores que le embargó a mi familia. Y la verdad, no, a mí no me dio gusto, así como que me dio, como que dije, ¿cómo piensan eso, no? Que yo me fuera a morir y qué iba a pasar con la iglesia, no así como si yo fuera Cristo. No, yo puedo morir ahora en paz y Cristo sabrá qué hacer con esta iglesia. ¿Sí? De verdad, y es en serio, yo no sé qué, él es poderoso para levantar a la gente en un momento dado. A lo mejor a esos tibios y que yo luego observo los vuelve, y no es personal para nadie, pero digo, a lo mejor esos tibios en ese momento los levanta y los forma, ¿no? Él es poderoso, yo no tengo, o sea, ya se vio que yo no tengo ese poder. Él sabrá en qué momento, cuándo y a qué horas. Por esa situación, dice aquí, lo asombroso de esta profecía es que muestra que esa luz es también para todos, era para todos los gentiles, ¿no? Es lo maravilloso de esa luz que Simeón veía en ese momento. Por eso dice ahora, era como si Dios le hubiera ordenado a Simeón que vigilara durante toda la noche hasta que viera salir el sol. Esto era ahora la salida del sol, de ese sol resplandeciente que es Dios, y por eso Jesús había venido. Simeón podía ser relevado ya de su vigilancia, por eso dijo, pues ya puedo morir en paz. ¿Tú has dicho esto? O todavía dices, bueno, ya soy de Cristo, pero todavía no, Padre, porque todavía tengo cosas que hacer. Todavía quiero ver un nieto, ¿no? Todavía quiero ver una nieta, no sé, ¿no? Muchas cosas. El corazón tiene que estar dispuesto, hermano. El corazón tiene que estar dispuesto a decir, hoy he visto tu salvación, vivo en paz, cuando tú quieras, Señor. No está mal desear, de verdad, no está mal desear un futuro, ¿no? Pero sí nos da un índice cuando todavía estamos muy apegados al mundo. Cuando todavía está Dios presente, pero apegado al mundo. Entonces, por eso a mí, de verdad, o sea, me daba tristeza que ellas hubieran dicho, ¿y qué va a pasar con la iglesia? Pues lo que tenga que pasar. Pues les decía yo, Dios es poderoso para levantar. Entonces, sí es verdad que a todos nos duele que un ser querido se vaya, ¿no? Yo postrado ahí le pedí que no se la llevara. Cuando no tuve en un momento dado decir si se la lleva, que se haga su voluntad, ya ella vio la salvación.
y puede morir a la hora que sea. Un teólogo cita una expresión y es un poema, está muy bonito con respecto a Simeón. Fíjense bien, dice: no temo al pecado, no temo al pecado, no temo a la muerte, estoy en la salvación. No temo al pecado porque sé ¿qué pasa cuando yo peco? O sea, yo pido perdón y soy restaurado y soy levantado por la mano de Dios, porque es un abogado todopoderoso, porque está intercediendo por mí todo el tiempo, porque su gracia abunda en mí. Por eso no temo al pecado, ni temo a la muerte, mucho menos a la eterna. No hay ningún velo de duda que diga yo, híjole, ¿y si no soy? Porque te levantas todos los benditos días y Dios te corrobora en tu ser, en tu interno, sin aspavientos, sin brincos, sin sombrerazos, que eres su hijo. Constatas, porque no temer al pecado es no estar practicando el pecado. Sí te brota. Muchas veces sentado en alguna parte, en la misma congregación, he tenido que entregarle pensamientos de pecado al Señor en obediencia a Él. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que estás orando? ¿No te has pasado? Y de repente llega el pensamiento tenebroso, ¿sí?, de lo que estás deseando que no es de Dios, de lo que estás maquinando que no es de Dios. Y llega, por eso dice este hombre: no temo al pecado, no temo a la muerte, he vivido lo suficiente. Y era un hombre viejo, por eso se piensa mucha gente, decir, bueno, pues es que Simeón ya era un hombre grande, era un hombre viejo, que en ese momento estaba viendo a Cristo bebé. Por eso decía: no he vivido lo suficiente, tengo mi vida. ¿Realmente hoy sé que tengo una vida? ¿O realmente sé que vivo? Hoy sé realmente que voy a compartir la eternidad con mi Señor. ¿He anhelado lo suficiente? Dice, no está preguntando, está afirmando: he anhelado lo suficiente. En un solo día, hermano, ve los anhelos que tienes. En un solo bendito día, ve todo lo que anhelas. Yo me daba cuenta en cosas que no es pecado, pero son cosas triviales, ¿no? Todo lo que anhelé en la mañana. Anhelé romeritos, pavo relleno, el ponche, dije, una sidra sin alcohol, o sea, Ahora imagínate, multiplícalo por la edad que llevas, todo lo que anhelas, todo lo que esperas. Luego cuando me siento a orar aquí a solas, anhelo que esto se levante, que ahí haya loza, que no traiga loza, que los niños corran alegremente, ¿no? Para que Marlene traiga su brincolín, ¿no? Y cosas así, digo, por eso dice, he anhelado lo suficiente, dice Simeón en este poema, ¿no? Tengo mi luz, o sea, tengo la luz de Cristo, he servido lo suficiente. Ahí sí, quién sabe cómo me vaya, ¿no? ¿Realmente he servido lo suficiente? Tengo mi santo, que es Dios. No se confundan, no es el San Judas, no es San Charbel, no, el santo, 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 3 veces santo. He lamentado lo suficiente, dice, he lamentado lo suficiente. Vaya que sí he lamentado muchas cosas que han pasado en mi vida. Tengo mi gozo, dice, tengo mi gozo. Y Dios no puede darnos paz ni felicidad aparte de Él, no nos la puede dar, tal cosa no existe. Es un camino que se debe de emprender hacia ahí, hermano, y no se puede decir cueste lo que cueste, porque el costo ya fue pagado, es gratis. Ese camino que voy a transitar, ya de veras, cuando uno dice voy a hacerlo, cueste lo que cueste, yo digo, pues pero si ya no cuesta nada, si ya fue pagado y con sangre preciosa.
Dice, al final cierra el poema este hombre que dice: dulce nene, deja que los salmos sirvan como una canción para mí y un funeral para mí. Oh, duerme en mis brazos y déjame dormir en tu paz. Es lo que le está diciendo Simeón a Jesús, ¿no? Oh, dulce nene. Yo me lo imagino cargándolo, teniendo la dicha, de verdad, hermano, de que tuvo al Salvador en sus brazos, ¿no? Pero si tú la piensas, nosotros somos bien dichosos también de tener al Salvador todos los días de nuestra vida y disfrutar la vida que nos da, pero enfocados en Él. Ahora vamos a ver del versículo 33 al 35. Queda muy claro, hermano, llega ahí, del 33 al 30, queda muy claro que Simeón, o sea, es una representación de nosotros. Es una representación, Simeón, de nosotros. Cuando tú vuelvas a leer esta historia, léela, estúdiala, órala, para que tú veas a Simeón como alguien que somos nosotros, que él anhelaba esa promesa, que tenía el Espíritu Santo y que sus ojos vieron al Señor. Hoy nosotros tenemos eso, hermano. Hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo, y cuando Él regrese de nuevo o cuando vayamos a su presencia, lo vamos a ver. Ya Él es un adulto. Ahorita vamos a ver cómo creció. Ya Él es un adulto en este momento, ya tiene un cuerpo para siempre. Ya ahora yo no lo voy a cargar, sino Él me ha cargado a mí durante mucho tiempo. Y tal vez me le arrodillé a sus pies, no sé qué vamos a hacer, ¿no? No sé, de verdad, ahí sí la mente no alcanza a comprender. Yo no me voy por las situaciones de las dimensiones y los hoyos negros y que quién sabe qué tanto. A veces el cristiano se mete en tantos rollos de esos. No, sencillo, una manera sencilla de pensar. Yo parado en su presencia, Él frente de mí y yo adorándole, ya sin pecado. Lo demás no importa. Ok, entonces viene aquí del 35, del 33 al 35, una promesa y una advertencia de Simeón. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, está puesto para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel. ¿Sí se dan cuenta de lo que le dijo Simeón a María? Ok. Y para señal que será contradicha. Y una espada, le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma, María, Madre del Señor, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Dice la palabra que José y su madre estaban maravillados. Tú imagínate lo que les está diciendo Simeón, lo que ellos están observando, cómo había una combinación en su alma de un gozo y a la vez sorpresa de las palabras. María no alcanzó a comprender cuando le dijo: una espada te traspasará el alma. Lo que tú menos esperas, hermano, es que el día de mañana algo de tu hijo te parta el alma. Es lo que menos esperas. Hoy estás consciente que puede suceder. Hoy estás consciente de que puede pasar. Pero en ese momento uno no lo sabe. Y menos si eres cristiano. Ahora que eres cristiano, porque María era una mujer de Dios, era una mujer privilegiada, la pusieron como por encima de muchas mujeres en el aspecto de privilegio, ¿no? Ok, entonces dice aquí, para una combinación de alegría y sorpresa al ver cómo Dios ha tocado los corazones de los demás con una comprensión de su Hijo. Eso era lo que sentían los papás. No importa lo bien que conozcas a Jesús, no importa, hay algo especial en ver que alguien más venga a conocerlo. Miren, a mí luego me da tristeza
ver a algunos cristianos que tienen una actitud que ya creen que saben mucho, que creen que tú eres un ignorante, que creen que porque vamos aprendiendo, o sea, no sé si alcanzan a comprender que hoy en la semana que pasó llegó gente nueva. No sé si alcanzan a comprender que se les tiene que volver a enseñar el ABC del cristianismo. No sé si entiendan que muchas veces, hermano, cuando estamos predicando y están 3 personas nuevas, aunque se trate de lo que se trate, o sea, siempre Dios va a manifestar el evangelio en su inicio para saber de qué manera, a qué viene esa gente. No sé si sepan, hermanos, que ellos, que cuando se da un discipulado, se tiene que ser repetitivo muchas veces. No se tiene que ser soberbio ni altivo para decir, a veces yo los veo como que hasta se aburren, como que dicen, otra vez el día del Señor. Pues sí, ya lo sabemos, hombre, que no tenemos que... No, a veces asumen una actitud así como de muy doctos, te están calificando. No, hermano, dice aquí, dice... No importa lo bien que conozcas a Jesús, eso no importa. Yo creo que cuanto más conozcas de Jesús, cuando más tengas conocimiento teológico de Jesús, cuando Dios te dé la gracia de la revelación de Jesús, es cuando yo creo que más humilde debería uno de ser. De verdad, hermano, porque dice, mientras más conozcas a Jesús, hay algo especial en ver que alguien más venga a conocerlo. Hay gente que toda su vida, hermano, no va a tener el IQ, ¿es así se dice? La inteligencia de otros hermanos que recibieron ese talento de nacimiento, ¿no? No, hay gente que no va a ser muy teóloga, hay gente que no va a entender muchas cosas. A veces nosotros debemos de evitar ser sarcásticos con aquel que entiende poco. De verdad, que no entiende tan bien. Tú sabes, Dios te ha dado la habilidad para conocer a la persona que verdaderamente no entiende y la persona que no quiere entender, que sí tiene la capacidad, pero que es flojo espiritual. Luego dice aquí, para caída y para levantamiento de muchos, le dice Simón, este niño, este que tienen aquí en brazos, va a ser para caída y para levantamiento de muchos. Esto se mostraría en la forma en que Pedro se arrepintió. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Pedro con Jesús? Lo negó. Prácticamente lo traicionó igual que Judas. Esa fue una traición así, con todas las de la ley. Ok, entonces dice, pero Judas se desesperó en que el ladrón que estaba a la derecha de Jesús blasfemó y el otro se arrepintió. Por eso dice aquí, para caída y para levantamiento de muchos. Jesús es como un imán que atrae a algunos, pero otros son repelidos por él. Por eso Simeón Fíjense nada más qué clase de profecía se aventó este hombre. Él sabía a quién tenía en los brazos. Él había conocido las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Y se levantó y le dijo con todas las de la ley. Igual pasa con nosotros, hermano. Hoy nosotros sabemos de la predestinación. Sí, hoy nosotros sabemos de la adopción, hoy nosotros sabemos de la santificación, hoy nosotros sabemos de toda la obra completa, hasta en el orden que hizo Jesús. Ellos aún no lo sabían, pero hoy nosotros lo sabemos. Tenemos un privilegio y una ventaja sobre Simeón para no desechar a nadie, de verdad. Cuando tú conoces esto mejor que nadie, entonces tú no dejas la oportunidad de predicar el evangelio que sea. Quitas de tu corazón y de tu mente, a lo mejor este no es predestinado. No, tienes que quitarlo de tu corazón. Tienes que ir a todos, ¿no?
Ahora que mis hermanos me han estado acompañando al anexo, no sé qué Dios está haciendo en su corazón, pero, o sea, tú ves que muchos de ellos son verdaderamente gente que está muy dañada por el pecado del alcohol y la droga. Pero cuando llega la palabra de Dios les regocija tanto el corazón que nosotros no sabemos exactamente hasta conocer con el tiempo, como dice la parábola del sembrador, en dónde cae esa semilla. Y yo se los he gritado fuerte y quedito aquí durante creo ya 4 años que hemos estado asistiendo ahí. No ha habido un fruto que yo vea, no ha habido un hombre que aquí, del anexo, que se haya regenerado. Yo no lo he visto aquí. Pero ¿quién me dice que no ha sido por allá? ¿Quién me dice que ahorita hay otro que está viviendo por otro lado? Porque vienen de diferentes lados. Pero los que han venido aquí no han dado fruto. Mas, sin embargo, ¿eso nos debe de desesperar? Jamás. Jamás, porque es un trabajo que ya no lo ha dicho Dios como es. Tú ve y predica el evangelio, pon ese conocimiento en su mente y Dios lo bajará al corazón para que fructifique. Ese no es tu trabajo, tu trabajo es hazlo. Por esa razón Él está diciendo esto, ¿no? Y para señal que será contradicha, la señal es literalmente un objetivo al que la gente dispara. Jesús sería el objetivo de esa gran situación. María está observando, y imagínense lo que ella sintió cuando se voltea literalmente a ella y le dice: una espada traspasará tu misma alma. Ahí María, yo creo que no supo qué. Estaba recibiendo las grandezas de un profeta, por decirlo así, de alguien que estaba profetizando sobre Jesús. Estaba recibiendo la situación y como que estaba sintiendo bonito, ¿no? Como tú como madre, que te digan: tu hijo, mira, se ve que es próspero, va y lo va a luchar y le va a hacer. Pero ¿qué crees? Que más grande te va a dar problemas. Digo, como que no es propio, Simeón, que digas eso ahorita, ¿no? Era importante que María supiera que la maternidad del Mesías, ella como madre, era importante. Fíjate bien, mujer, no va a ser vida y dulzura todo el tiempo. Era importante. Fue a la vez un privilegio, pero a la vez fue una carga. De verdad. Y así son los hijos, ¿cierto? De verdad, yo le doy todos los días gracias a Dios por haberme concedido eso, de ser padre ahora, de ser abuelo. Y es un privilegio, pero también sé que es pesado. Se sufre con ellos. Se sufre, se desvela, te preocupa. Cabezón, cabezona, ¿no? O sea, estás de verdad. Ahora, si tú lo trasladas, ya no como madre, sino como el hijo que fuiste, o como el hijo que eres todavía, ¿qué tal? ¿No se sigues llevando la carga, mi hermano? Aunque ya están grandotas y cabezonas. Por eso le dice aquí: y una espada traspasará tu misma alma, pero no se va a comparar de ninguna madre terrenal a la situación de lo que vivió María, ¿no? Aunque era una madre terrenal, imagínate ver a su hijo al pie de la cruz, clavado, sufriendo los latigazos que le dieron, verlo totalmente destrozado, ¿no? No supo María el alcance que tenían esas palabras de Simeón. Posiblemente ningún otro ser humano agonizó tanto por el rechazo y el sufrimiento que Jesús, como lo hizo la madre de Jesús. Esto no fue solo por el amor natural de una madre, sino también porque el rechazo de Jesús fue su rechazo. Todo el tiempo que anduvo con él y todo el tiempo que vivió el rechazo a los 3 años, no hubo un momento que hasta dejó de creer en él y se dejó influenciar por los otros hijitos.
No hubo un momento que Jesús tuvo que tirar la enseñanza de decir, mi madre, mi hermana y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Ellos ahorita no están haciendo la voluntad de mi Padre. Ok. Entonces dice, maravillosamente también, esa justificación de Jesús también fue la justificación para María también. Lo que es para nosotros la doctrina de la justificación, ¿cierto? ¿Qué se obtiene con la doctrina de la justificación? ¿Qué se obtiene? ¿Quién me lo dice? Y le compro un chocolate. ¿Perdón? Sí, pero ¿qué se obtiene con eso? La reconciliación, la posición correcta delante de Dios. Porque Él, en un momento determinado a nivel terrenal, le dijo a Juan, ahí te encargo a mi madre, atiéndela porque se queda sola. Y Juan ese mismo día la recibió en su casa. Pero esa no era lo importante. Jesús sabía que la justificación que nos da a todos nosotros también iba para María. Vamos a ver ahora del 36 al 38. ¿Ya están ahí, hermanos? Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después, desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Estaba el varón piadoso, justo, pero también está el prototipo de la mujer entregada y piadosa. Perseverante, yo veo a Ana, perseverante, apasionada, entregada. Una mujer viuda de 84 años de viudez, o sea que fue una jovencita cuando quedó viuda. Y fue íntegra. Ana, una profetisa, no sabemos en qué capacidad era profetisa, no dice la Biblia. Pero hoy nosotros sabemos que profeta es alguien que predica la palabra. Era ella en el templo, con dedicación, con ayuno, que oración. No había día en que no predicara la palabra de Dios. Tal vez fue en la forma en que ella dio a conocer esta palabra específica acerca de Jesús. Es lo que dice, bueno, es lo que se deja entrever el texto, ¿no? Y no se apartaba del templo sirviendo de día y de noche con ayunos, oraciones. Esta mujer piadosa sirvió a Dios con devoción total. Devoción total. Hermana, no sé si algún día estudien a esta mujer en una reunión de mujeres, pero de verdad vale la pena, porque si María es digna de imitar, esta mujer también. Si como mujer tú vives una vida como la que vivió Ana, dice aquí, sirvió a Dios con una devoción total. No dice una devoción enfermiza, una devoción fanática. Porque para la sabiduría que nos da Dios, una devoción total te permite realizar otras labores de tu vida, la que tengas, de casada, de madre soltera, de viuda, de separada, de lo que sea. Hay una devoción total. La relación cercana de Ana con Dios se demostró por su amor a Jesús. Y su deseo se acerca. Y su deseo es para Jesús. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Ana era una mujer extraordinaria. Como viuda, ella conocía el dolor y la pérdida. ¿Alguien ha perdido algo? Lo que sea. ¿Conoces ese dolor? ¿Ok? Ella era así, el dolor de una pérdida. Pero no se había amargado. Ella había entendido que la felicidad solo proviene de Dios. Como una mujer de edad avanzada, no había perdido la esperanza. Tal vez fue porque era una mujer de alabanza y una mujer de oración. No pierdas de vista eso, hermana.
Ahora vamos a ver del 39 al 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Ok? Esto había regresado ya la familia a Nazaret, ¿sí? Habían dejado la Pascua, habían ido a la Pascua. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, Lucas enfatiza que Jesús era perfectamente obediente a Dios, aún como niño. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Jesús creció y se desarrolló como otros niños. Sin embargo, su desarrollo espiritual se nota aquí primero. Mira, yo tengo una nieta, ¿no? Ahí está, mírala. Pero tú tienes hijos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que tu hijo se puede desarrollar de una manera como todos los niños. Puede ir a una escuela, ¿sí? Puede participar en cualquier evento como el fútbol, lo que tú quieras, ¿sí? Dice, pero aquí se denota algo primero, algo que tiene que estar primordial, presente en su vida, su desarrollo espiritual. Si tú descuidas el desarrollo espiritual de un hijo, vienen los ayes, ¿no? Se dice así, ¿verdad? Ayes. Podríamos decir que Jesús fue consciente de su identidad y su vocación, según sea apropiado para su edad. A los 5 años no tenía la comprensión de un adulto de 30, Jesús, pero tenía la mayor capacidad de comprensión apropiada para un niño de 5 años. ¿Ya se entendió eso? Un niño no puede tener la comprensión de 30, tú lo sabes, pero sí puede tener la apreciación espiritual correcta a esa edad, lo que es. Aquí nosotros, cuando hemos visto, y ya una hermana lo vio de cerca, cómo falta un apretón de tuerca en la escuela bíblica. Falta un apretón de tuerca porque a veces los niños, como viven en otros contextos, traen situaciones del mundo. Y se tienen que poner truchas las maestras para que esos niños no sean rechazados, sino al contrario, el tiempo que estén aquí, Dios multiplique la sabiduría de ellas para que cuando salgan ya lleven una formación. No va a ser fácil. El niño va a regresar otra vez con ideas. Aquí están, ¿cuánto? ¿Hora y media? Y allá están, ¿cuántas horas? Y a veces con padres que son inconversos. El desarrollo de Jesús da inspiración para los padres creyentes de hoy. Esa debe de ser una inspiración. Todo este texto, tú léelo, Padre, para que veas cómo creció Jesús en estatura y sabiduría. También oran que los niños sean fuertes en espíritu y sean llenos de sabiduría. Cuando pide un padre que el niño sea fuerte de espíritu, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo el padre? Cuando sea fortalecido en su espíritu, que sus emociones, sus pensamientos y su voluntad estén apegadas a Dios, para que ellos, entonces esa es la fortaleza que están pidiendo, sean llenos de esa sabiduría y guían a sus hijos en esos cambios, pendientes. Por eso las maestras les dicen, tómate el tiempo, siéntate con él. Yo sé que eres una mujer ocupada, yo sé que probablemente trabajas todo el día, yo sé que probablemente como padres tienen sus ocupaciones, pero tómense un tiempo para él, el mejor tiempo invertido que pueden hacer. Y la gracia de Dios era sobre Jesús, dice, sobre él. La bondad y la gracia de Dios eran evidentes en su vida, incluso de niño. Aquí hay algo que yo quiero aclararles. Hay unos mitos y leyendas de la vida de Jesús que no fueron ciertas, Las leyendas de milagros extraños conectados a la infancia de Jesús no son más que cuentos supersticiosos acerca de él. Cuando tú oigas, veas en una película, dice, sabemos poco de la vida de Jesús desde el momento que tenía 1 mes de edad hasta el momento que tenía 12 años. En muchas ocasiones a él le atañen milagros de niño, que hizo milagros. Uno muy común que yo el otro día vi en unos libros ahí todos chafas, que tomó a unos pajaritos de madera y los hizo volar.
¿no? Y eso es mentira. Él no hizo milagros de niño. Él lo que hizo fue creciendo en estatura y en sabiduría. Ok. Y luego dice, sentir curiosidad por los detalles de la infancia, de su infancia, pero no hay nada que necesitemos saber excepto lo que el Espíritu Santo nos dice en esta palabra. Para satisfacer esa curiosidad, los hombres escribieron, fíjense, sus propios llamados, el Evangelio de la infancia. Hay un evangelio que se llama el Evangelio de la infancia. Contiene milagros espectaculares y tontos, como Jesús hablando desde el pesebre, imagínense. Ya de bebé ya hablaba, ¿no? Aquella puede decir gatos. ¿Ves? Apenas. Dicen que Jesús hablaba desde el pesebre, sanando a un hombre hecho en mula por un hechizo, trayendo pájaros de barro a la vida con una palmada de sus manos, sanando a la gente con un rocío, con su agua vieja del baño, y así sucesivamente. Sin embargo, cuando la Escritura, fíjate bien lo que dice este teólogo, cuando la Escritura no tiene lengua, tú no debes de tener oídos para eso. Lo puedes ver, pero si no lo dice la palabra, no está. Ahora veamos del 41 al 45, hermanos, para ir cerrando ya. Jesús se pierde en la peregrinación de la Pascua, ¿ok? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, ¿qué edad tiene Dominic? 12, así como Dominic estaba. Jesús cuando vivió esta experiencia. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, tuvieron que volver a Jerusalén a buscar. Es la famosa pérdida de los niños, que ahora también es una como costumbre o tradición que te dicen los abuelitos, que por esa situación que pasó Jesús, siempre en la vida, tu hijo un día se va a perder. ¿Sí han oído eso? Esa tradición y costumbre, ¿no la habían oído? Yo todavía traigo por ahí un hijo perdido, pero pues, después les platico eso. Pero bueno, entonces dice aquí, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y no se diga Pepe, ya somos dos. La asistencia a las fiestas mayores se le ordenó, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, que asistieran a las fiestas. Era algo que tenían que hacer los judíos. Tenían que asistir a la Pascua, a la de la dedicación, a la de los panes, no sé qué tantas fiestas tenían, ¿no? Era costumbre que los fieles de Galilea hicieran estas peregrinaciones en grupos grandes en tiempos de fiesta. Entonces, pues imagínense, ¿no? Si iba medio pueblo, iban los parientes de Jesús, ellos confiados en que ahí venía Jesús, y Jesús se había quedado. Cuando lo empezaron a buscar, porque ya prácticamente ya estaba más grande, ¿no? O sea, ¿cuántos años tiene David? Gabriel, digo. 11, más o menos, ¿no? Pues muchas veces, bueno, pues ahí viene con el abuelo, ahí viene. Eso fue lo que pasó. Realmente no fue una situación de descuido, dicen los teólogos, sino que era una costumbre. Y volvieron a Jerusalén buscándole, como esperaríamos. Los de padres diligentes y piadosos se esforzaron para encontrar a su hijo Jesús. Ahora vamos a ver del 46 al 50. Encuentran a Jesús enseñando y aprendiendo en el templo, ¿no? O sea, no estaba en el billar. Pues sí, o sea, no estaba jugando la matatena. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. O sea, qué sorpresa para un padre saber que tu hijo está interesado en las cosas de Dios,
Que Él se acerque en la semana y te diga, ¿qué crees, mamá? ¿Qué crees, papá? Que leí esto acerca de la Biblia. Te quiero preguntar esto. ¿Qué carambas es la predestinación? Porque esto no nos lo han enseñado las maestras, ¿no? Yo veo que aquí que fue predestinado y y eso era lo que Jesús estaba preguntando, ¿no? Que un día te llegue Sofi y te diga, a ver, papá, háblame de por qué somos hijos adoptados. Y que tú salgas con que, pues no sé. Estaba con los meros doctores de la ley que se las sabían de pe a pa. Ok, tus sobrinos, Olga. A ver, yo el otro día vi que estabas dando un discipulado, tío. A ver, explícame. Aquí acerca de la diferencia de expiación con redención. No entendí. Eso era lo que estaba haciendo Jesús. Dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto, no? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustias. Pues obvio. Aquellos que han perdido al hijo, ¿no? En alguna parte. Imagínate. Como una hora perdimos a Jesús cuando estaba de la edad de Samantha. Va su mecha. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ojalá me hubiera respondido así cuando lo encontramos, pero no, traía un elote. Come. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. María y José no entendieron las palabras. Ojalá no te suceda así, hermano. Por eso tienes que estar, mira, macheteándole con tus hijos. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles durante 3 días, un Jesús de 12 años discutió la palabra de Dios y asombró a sus oyentes con su inteligencia y sus respuestas. Para la temporada de la Pascua, que era costumbre que el Sanedrín se reuniera en público en el atrio del templo para discutir en presencia de todos los que le escuchaban cuestiones religiosas y teológicas. En ese tiempo de la Pascua hacía eso el Sanedrín, porque ya ven que ellos eran medio cuadradones, ¿no? No, pues en ese tiempo de la Pascua lo hacían. Jesús aprovechó y se fue en medio de ellos. Cuando nos damos cuenta de la impresionante visión intelectual y análisis de los rabinos judíos, esto es impresionante, porque la verdad sí son muy inteligentes estos tipos, ¿eh? Yo los he conocido a nivel, ¿cómo se llama? Mercantil, porque casi toda la merced es del judío, casi toda la merced es de ellos. Venden telas, venden plástico, todo venden ahí. Y tú entras y ves, así como yo, narizones, pero altos, no tan altos, blancos, así son el judío. Entonces, esto es algo así como un niño de secundaria que habla de física con un científico espacial. Fíjate nomás. Jesús tuvo una ventaja única al tener una relación especial con el escritor de la palabra de Dios. En los negocios de mi padre me es necesario estar, le contestó a su mamá y a su papá. En ese día no había nada más natural que un hijo ocupando el negocio de su padre. De hecho, él lo hizo en el nivel material, ¿verdad? Cuando nos confundimos con el oficio material de Jesús a los oficios espirituales que tuvo. ¿Cuál era el oficio de Jesús material? Pues era carpintero, igual que su papá José, era muy natural. Jesús siguió los pasos de José como carpintero, dice aquí, pero sus palabras aquí muestran que al menos comenzaba a entender su relación única con su padre. Ok, nosotros tenemos una relación, tú tienes todavía tu padre. ¿Tú tienes todavía tu padre? Ya no. Por acá, ¿quién tiene más a su padre? ¿Tú? ¿Tienes papá? ¿Tú? ¿Está parado? Sí. Pero, o sea, es importante tener una buena relación con papá. Tú tienes a tu papá. Pero la palabra dice que es más importante tener relación con tu Padre de los cielos. Él sabía separar, sabía honrar y respetar y amar al padre y a la madre.
pero no estaba por encima de la relación que tenía con su padre, por eso se los dijo. Ellos no lo entendieron. Ellos creían que tiene otro padre o qué, ¿no? Es imposible decir cuándo, en el contexto de las limitaciones autoimpuestas de su humanidad de Jesús, se dio cuenta de quién era y para qué fue enviado. No se sabe en qué momento él realmente supo quién era. Pero era temprano, probablemente aquí no es cuando comenzó, sino cuando estaba en la plena floración de la administración de los 3 años, ¿no? Cuando regresó del desierto, yo me imagino que ahí ya el Señor le confirmó. ¡Paz! Ok, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Estas primeras palabras de Jesús registradas son significativas. La sorpresa implícita de estas palabras de Jesús significa que Él sabía que María y José conocían su relación especial con Dios su Padre. Significa que debe haber sido un tema de discusión y tal vez una instrucción en la creencia de Jesús en su casa. ¿Por qué razón? ¿Sí se entendió lo que dije o no? No. Los José y María sabían quién era Jesús, ¿sí? Y que tal vez en el transcurso de su vida había sido tema de discusión y había sido tema de instrucción. Imagínate sentados en cualquier momento de su vida, cuando recordó María que había sido concebida por el Espíritu Santo, y cuando José le confirmó el ángel que no era su hijo, sino del Espíritu Santo, y que ellos sabían que era un niño especial, y que ellos sabían lo que les había dicho Simeón más adelante, y que sabían todo eso, ¿cierto? Ok. Ya vemos el final, del 51 al 52, el crecimiento y el desarrollo de Jesús. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Tus hijos tienen que estar en sujeción a ti. ¿Ya se entendió? Pero tienes que guiarlos de manera que se sujeten. ¿Por qué? ¿Por miedo? No, por un respeto, por un amor, porque saben que están sujetos en lo correcto, porque un hijo rebelde siempre está peleando una supuesta libertad, una supuesta, no, se siente ahogado, se siente, no sé, se siente mal. Por eso dice, estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Al crecer en Nazaret, Jesús maduraría en la niñez y luego en su juventud. Eso es importante, hermano. Eso es importante para nuestros chamacos, para mi nieta, para los que están chicos, ¿sí? Y es importante para ti. Porque acuérdate que nosotros, no pierdas la perspectiva de que llegas, y cuando llegas, ¿qué cosa eres cuando naces de nuevo? Un bebé. Y vas a crecer en estatura y en sabiduría, y vas a alcanzar cierto grado, ¿no? Y después vas a alcanzar otro grado de madurez, y después otro grado. Nótese que no dije de intelecto teológico, o sea, porque ya lo discutimos anteriormente. Hay gente que no tiene mucho intelecto teológico, pero está más crecido espiritualmente que aquellos que son muy pagados de sí mismo, con soberbia en su intelecto teológico. ¿Sí? Ok, entonces dice aquí, Jesús maduraría en la niñez y luego en su juventud, cumpliría con las responsabilidades esperadas de un hijo mayor. Jesús era el mayor, ¿cierto? Ahora nosotros somos hijos de Dios, y Él espera que seamos mayores entre muchos de los que van creciendo, para precisamente no taparles el camino, no forzarlos a nada, no manipularles en algo, no creernos más que ellos. ¿Sí me explico? Porque probablemente el que llega pues no sabe de la salvación exactamente ni cuál es el orden.
No te pares nunca ante alguien como un super erudito, ¿no? Caes mal. O sea, dice, y luego en algún momento José desapareció de la escena y Jesús se convirtió, ¿en qué? En el hombre de la casa. Un cristiano no siempre hace cosas extraordinarias, pero hace las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Y estaba sujeto a ellos. El conocimiento de quién era no hizo que Jesús se sintiera orgulloso o arrogante. Jesús estaba sujeto a sus padres. Jesús fue de la visión al deber. Que tiene la visión, tiene la misión. Jesús fue de la visión al deber. Y eso debe ser cierto, hermano, de verdad. Cuando tú, decían allá, cuando tú ves que, híjole, allí falta como una fila de sillas, no esperes que alguien más las ponga, levántate y ponlas. De verdad, porque Dios te está dando la visión de hacerlo, así como lo hizo más tarde desde el monte de la transfiguración. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas probablemente escuchó todo esto y de los eventos sobre el nacimiento de Juan y de Jesús en entrevistas personales con María mientras compilaba el Evangelio. Y Jesús crecía en sabiduría, el desarrollo descrito por primera vez, y en estatura. No solo llegó a ser grande físicamente, sino espiritualmente. Y en gracia para con Dios y los hombres. Él creció en una relación cercana y personal con su Padre, y también creció en amistades y relaciones humanas. Muy pocas, pero sí las tenía. Como nosotros, hermano. Cuando tú te vuelves líder de algo, vas a tener que marcar una pauta, y muchos no van a estar de acuerdo. Muchos se van a resentir. Muchas veces la vida de un líder es más solitaria que la de otros. En el proceso tú puedes tener muchos amigos cristianos y y hasta se reúnen en una casa y quién sabe qué tanto rollo. Pero márcales la verdad y verás si te vuelven a invitar. Que nada. Luego empieza a hablar luego que de esto y que el otro. La palabra traducida gracia es la misma palabra traducida en el resto del Nuevo Testamento como regalo. Por esto no era la gracia salvadora en el patrón de la gracia extendida a los pecadores. La buena voluntad de Dios era sobre de él. O sea, él crecía en gracia, pero no porque necesitara salvación. ¿Ya se entendió? Ok. La buena voluntad de Dios era sobre él. Eso sería la mejor manera de representar a toda la humanidad. Jesús no nació un superhombre, se desarrolló a medida que crecía, pasó por un desarrollo espiritual y físico, natural, pero perfecto. En cada etapa fue perfecto para esa etapa. En cada etapa fue perfecto, como hombre perfecto, no como un superhombre. Ok, mi hermano, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque el nacimiento de Jesús para nosotros no es un sentimentalismo, no es una emocionalidad, es el poder del Evangelio, Señor, porque sabemos quién nació, cómo creció, cómo vivió, cómo nos trajo la salvación, Señor, cómo a través de su corta y tierna infancia y parte de su adolescencia nos deja enseñanzas tajantes y reveladoras. Como hombres, Señor, como nosotros de carne y hueso, con una esperanza en el corazón, Señor, de poder crecer, de poder llevar el Evangelio. Hoy sabemos que Simeón y Ana, Señor, son unos prototipos de gente como nosotros, Padre, para que verdaderamente nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida, vayamos perdiendo el miedo a lo temporal y vayamos observando que hoy tenemos lo mejor, lo eterno, el amor de Dios perfecto, la consolación de un Dios todopoderoso y la mano de Él cuidándonos siempre hasta que terminemos en esta vida, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu nacimiento. Dios quiera que en esta etapa de nuestra vida, pasado mañana que estemos
reunidos en algún lugar, no olvidemos esto, Señor. Que lo pongamos en práctica, que no nos dejemos embargar por los excesos, por las tradiciones, costumbres, la embriaguez y todas las cosas que obstaculizan el verdadero significado del nacimiento de nuestro Salvador. Gracias, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén.